Ok, ya, retomando. Bueno, íbamos hasta aquí en el correo anterior y ahora vamos a hablar del tema de los colapsos o las pegadas. ¿Ya? Entonces, lo primero, voy a hacer una pequeña diferencia, me voy a centrar más en las velas recreacionales, o sea, las ENA y las hasta AC, y porque las velas de dos bandas, que son la mayoría de las ND y las CCC, que son las velas de competición, se comportan de otra manera. Por lo tanto, vamos primero con las velas de 3 o 4 bandas, que son las que nosotros en general usamos. Y aquí, la plegada frontal, eh, la mayoría de los pilotos seguramente le ha tocado vivir alguna plegada frontal, y la plegada frontal, tal como se ve aquí en el, la figura, esta en la imagen, es donde la presión del borde de ataque se pierde y la vela colapsa en forma asimétrica y se cae todo el borde de ataque. Y la verdad es que, aunque este colapso asusta mucho, porque como baja la superficie de la vela, uno se descuelga y uno cae varios metros, uno se asusta mucho. Pero la verdad es que esta plegada, que es tan agresiva, es lo más sano que nos puede pasar en un vuelo, ya que en la práctica no hay que hacer nada, porque él es el mismo, cuando se pliega, el mismo peso del piloto cuando se descuelga, el que va a producir que la vela se vuelva a reabrir. ¿Ya? Si yo voy más atento, lo que puedo hacer para, para evitar esta plegada es que yo voy a sentir esta falta de presión y es aplicar comandos rápidamente, el freno, de tal forma que se produzca esta apertura eh, eh, o lo más inmediatamente posible, o evitar que se produzca. Por eso que es muy importante que uno vaya sintiendo lo que las velas van transmitiéndole a uno, porque la vela normalmente a uno le avisa lo que va a hacer, le avisa que va a colapsar. Por lo tanto, yo tengo que sentir lo que están transmitiendo los mosquetones, sentir lo que están transmitiendo los frenos y actuar usando las habilidades que nombramos en el video anterior. ¿Ya? En cuanto a las velas de dos bandas, las velas en C es lo mismo en términos de... La única diferencia que hay, no hay que pasarse en el freno, porque como son velas más delgadas, obviamente es más fácil meter la vela en pérdida si yo me paso en el freno. ¿Okay? Después están las plegadas simétricas. Las plegadas simétricas es lo más común que pasan en términos de plegada. Y en las plegadas simétricas sí que hay que hacer algo. El piloto sí debe hacer algo, porque de lo contrario puede pasar a una situación más grave, ¿ya? Si es que no lo hace a tiempo. Las plegadas simétricas no es otra cosa que algún porcentaje del ala en alguno de los dos lados colapsa. Y tal como se ve en la figura, que ahí hay una plegada, un 70%, 70-80%, que es una plegada importante. Entonces, en las velas recreacionales, o sea, en las velas en A, B y C, lo que se debe hacer ahí en términos de procedimiento es, cuando yo pliego y se me cae un lado de la vela, lo lógico es que yo me caiga hacia ese lado. Por lo tanto, lo que hay que hacer ahí, el procedimiento es lo siguiente: yo me cargo rápidamente hacia el lado que está inflado, que es el lado desde donde me vengo cayendo. Con eso voy a lograr que el lado que está inflado no siga colapsando, y al poner presión en ese lado inflado, debería en forma interna la vela empezar a redistribuir la presión que queda en ese lado que está inflado, se debería empezar a redistribuir hacia el lado que no está inflado para que se recupere. Junto con eso, yo debo aplicar un pequeño porción de freno, solamente para tratar de que la vela no entre en giro, sino que lo primero que yo hago
Cuando me caigo, me reincorporo al lado que está inflado, aplico un poco de freno, tratando de que idealmente la vela no entre en giro, sino que, aunque esté colapsada, siga volando en forma recta y nivelada, idealmente alejándome del cerro, si es que estoy cerca del cerro, y cuando ya yo vea que si la vela con este cambio de peso que tengo y le estoy poniendo peso al lado inflado, debería empezar a redistribuir la presión y a reinflarse, si eso no ocurre, lo que tengo que hacer ahí recién, cuando ya estoy con altura, estoy lejos del cerro, empezar a hacer bombeos grandes de tal forma de ayudarle a la vela a que se reinfle. ¿Ok? Esa es la forma clásica, típica, y que todo el mundo les va a enseñar de cómo sacar plegada. Mucho cuidado con el freno que pongan en el lado que esté inflado, porque como ustedes verán en este dibujo, es tan pequeño lo que queda inflado, que si yo me paso con el freno, obviamente va a ser está mucho más cercano el punto de pérdida de ese lado que está inflado si yo me paso en el freno, ¿ya? Por tanto, ese freno es solamente para tratar de que la vela no gire, y si la vela gira, que gire en forma lenta y no en forma rápida, como tiende a pasar cuando hay un plegado de este tipo. No voy a hablar de lo que pasa en el caso de las velas de dos bandas, las velas D o las velas SC, porque eso me imagino que no es la mayoría de los que están en esta audiencia. Y los que están en esta audiencia y tienen velas de ese tipo saben lo que hay que hacer, porque ahí se comporta completamente distinto. Ahí yo no puedo, ahí se los comento, ahí las velas que son de tanto alargamiento, no se puede hacer lo que acabo de describir, de ponerle freno al lado que está inflado, porque lo más probable, como esta distancia que hay entre el borde de ataque y el borde de fuga es tan pequeña, que lo más probable es que yo me pase del freno y termine metiéndola en pérdida, lo que provoca una catástrofe en esa situación. Por lo tanto, ahí lo que recomienda Russell Ogden, que es el piloto que es el número 1 del mundo en este momento y piloto de prueba de Ozone, es dejar que la vela entre en giro, y que en el primero o segundo giro la vela va a ir esta vela están diseñadas para que su redistribución de presión sea bastante rápida, y ahí debería armarse por sí sola, lo que es bastante dramático para los que somos pilotos recreacionales pensar en esta situación. Por eso que la velan pilotos que ya son capos y que están en el nivel de competencia del nivel mundial, la PwC. ¿Okay? Eso con respecto a la plegada simétrica. Si yo no actúo bien, voy a hablar de las cascadas. Las cascadas son cuando viene plegada tras plegada, o sea, cagada tras cagada, y eso básicamente es cuando yo como piloto no actué bien y no me anticipé a estos movimientos con los frenos, con el peso, y entró una plegada y yo me pasé con el freno o hice mala acción, y al final termino incidiendo en que se sale un lado, se pliega el otro, y empieza cuando yo sobrecomando y no tengo claro lo que tengo que hacer con respecto a los cambios de presión de la vela o los cambios del inflado que tiene, yo puedo llegar a esta situación que es lo peor que le puede pasar a un piloto, que son las cascadas de colapso, que cuando pliega un lado, yo hago algo, abre ese lado, pliega el otro lado, abre ese lado, me paso con los dos comandos, la meto un poco en pérdida, pero no entra en pérdida, y entonces ahí queda una cagada muy importante. Aquí voy a tomar palabras no mías, sino que del piloto que en este momento es el primero ranking mundial y piloto de prueba, donde él dice que esta situación se podría sacar con un full stall, pero ahí él hace una salvedad que yo lo encuentro súper lógica. El full stall, que es cuando yo meto a la vela en pérdida, la llevo a velocidad cero hasta que la vela colapsa y se hace una especie de croissant atrás y cae, y de ahí yo la reabro. Él no recomienda para nada que un piloto común y corriente como nosotros haga esta maniobra, aunque la hayamos practicado en un curso CIF.
él lo que recomienda es que esta maniobra sea realizada única y exclusivamente por pilotos que están familiarizados con esta maniobra. Y el decir familiarizado significa que son pilotos que la hacen normalmente. Y los únicos pilotos que le hacen normalmente esta maniobra son los pilotos de acro y los pilotos de prueba. Por lo tanto, todos nosotros los que estamos aquí viendo este video estamos fuera de esa categoría, por lo tanto no hay que pensar en hacer full stall para solucionar estas cascadas. ¿Qué recomienda él? Que tomemos los frenos cuando ya entra en cascada, y yo me doy cuenta que cuando entro en cascada porque yo estoy haciendo mal las cosas, estoy incidiendo mal o a destiempo o en demasía en los comandos, y ahí lo que tengo que hacer es tomar los comandos, llevarlos a mi vientre, o sea, llevarlos a la altura de los mosquetones, es lo que estoy diciendo. Voy con los comandos y voy aquí, bajo los pectorales, y espero 5 segundos, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, y él, que es piloto de prueba, asegura que en cualquier vela que no sea incluso en las velas CCC, él asegura que con ese procedimiento, al llegar a los 5 segundos, la vela ya perdió todas las asimetrías que pudo haber tenido, porque yo estoy tirando simétricamente y me estoy poniendo en posición fetal, la estoy llevando a una velocidad mínima, pero no una velocidad cero, por lo tanto la vela tiene cierta velocidad hacia adelante, por lo tanto la vela se va a estabilizar y en algún momento va a quedar sobre nuestra cabeza, estable. Y cuando pase eso, tengo que levantar las manos. Y la vela va a salir volando. ¿Ok? Eso es, según él, y yo creo que es de toda lógica, lo que hay que hacer y no pensar en hacer un full stall si no están familiarizados con esa maniobra. ¿Ok? Después de este repaso rápido, ya se me está acabando el tiempo, lo más importante es que la habilidad más importante de todas las que puede tener un piloto es decidir si las condiciones de vuelo están de acuerdo a su nivel de vuelo. Y eso es algo personal que nadie se los va a decir y que ustedes deben tener la suficiente responsabilidad para saber si es un buen momento para despegar o no. ¿Ok? Algunas máximas del vuelo. Despegar es opcional. Yo elijo si despego o no despego. Pero aterrizar es obligatorio. Por lo tanto, es hasta el momento de decidir si despego yo que tienen la decisión de hacerlo o no hacerlo. Es su propia evaluación. Un buen piloto no es el que sale ileso de una situación de emergencia. Un buen piloto es aquel que no entra en una situación de emergencia. Y para no entrar en una situación de emergencia hay que aplicar todo esto que yo acabo de mencionar, tanto en este video como en el video anterior donde hablaba de pilotaje activo. ¿Okay? Aquí hay otra máxima que dice: en la vida, cuanto más se vive, más se aprende. En el parapente, cuanto más se aprende, más se vive. ¿Okay? Me gustó mucho esa frase y la saqué por ahí, no me acuerdo de dónde. Y eso es lo que tenía que contarles un poco con respecto al pilotaje activo, la incidencia en vuelo y las formas de mitigar los colapsos, básicamente en condiciones de vuelo vuelo técnico. ¿Ok? Bandada, nos vemos, a ver si les sirve de algo esto que acabo de hacer.